Bueno, mis hijos, vamos ahora a hablar de diuréticos. La manera más fácil de uno abordar los diuréticos es ir abordándolos según las secciones de la nefrona, empezando por la sección más próxima al glomérulo y terminando por la parte más distal. De verdad que sí, que esa es la manera más fácil de uno abordarlos. Entonces, tenemos por ejemplo nuestro glomérulo. Vamos a dibujarlo aquí, chiquito. Y la primera sección que tenemos es el túbulo contorneado proximal. Básicamente todo lo que se contornea. Luego de que termina de contornearse, tenemos nuestra asa delgada de Henle. Bueno, hay una pequeña asa gruesa descendente. Nuestra asa descendente delgada, ascendente delgada y luego ascendente gruesa. Después de eso tenemos otra sección que es el túbulo contorneado distal y finalmente tenemos el túbulo colector, que en algunos casos se puede dividir en túbulo colector cortical de la corteza de la nefrona y colector medular. Pero la que me importa más es la sección de arriba. Ya se va a quedar naranja. Entonces, en las primeras dos secciones, en el túbulo contorneado proximal, tenemos manitol y acetazolamida. En el asa tenemos los diuréticos de asa. Me encanta eso, que las cosas tengan el nombre de lo que actúan, de donde actúan, de lo que tienen, nombres que me indiquen cosas. En el distal tenemos las tiacidas, los diuréticos tiacídicos, y en el túbulo colector, sobre todo en la parte cortical, tenemos los ahorradores de potasio. Si lo hacemos así, si nos lo aprendemos de esta manera, es mucho más fácil. Entonces, en la primera sección, nuestro túbulo contorneado proximal, tenemos como principal el manitol, como primero, contando como principal. El manitol es un diurético osmótico. Básicamente lo que él hace es actuar como soluto para arrastrar agua hacia él y llevárselo en la orina. Aumenta la osmolaridad del flujo tubular porque él va y si se planta en el túbulo, yo estoy aquí a jalar agua. Él mismo aumenta la osmolaridad. Entonces, jala agua y se va con ella en la orina. Entonces, a su vez, es importante saber que este medicamento disminuye la presión intracraneal y la presión intraocular. También sus usos se puede utilizar para sobredosis de otros medicamentos, para la hipertensión intracraneal e intraocular y para la intoxicación por ciguatera, que es un tipo de pescado. Un efecto adverso muy importante es el edema pulmonar. Si un paciente, por ejemplo, llega con trauma craneoencefálico, se le pone manitol y ahora el paciente tiene una disnea que antes no tenía y tú lo auscultas y aparecen unos crepitantes que antes no estaban y tú agarras y le tomas, le haces una oximetría de pulso y está en menos de 95, está 90, 85, qué sé yo, ya ahí tú puedes ir pensando que tu paciente está haciendo, o tú deberías ir buscando furosemida porque tu paciente está haciendo un edema pulmonar. Algo más que puede hacer, y que esto es muy común y es un efecto adverso como todas las cosas, o sea, si una cosa sirve para hacer eso, un efecto adverso que va a tener es hacer eso en exceso. En este caso, ¿para qué es esto? Para orinar. ¿Y qué pasa si tú orinas mucho? Te deshidrata. Efecto adverso, deshidratación. Es un efecto de todos los diuréticos. Entonces, otra cosa que hace es causar hipo o hipernatremia. Puede tanto subir el sodio sanguíneo como puede bajarlo. Eso varía. Y está contraindicado en anuria porque si el paciente no puede orinar, ya sea porque tiene obstrucción, ya sea porque los riñones no producen orina, entonces usted no puede orinar, usted no puede meterle un diurético porque el problema no es ese. El problema no es ese. Él no está orinando porque le falta líquido. Él no está orinando porque no puede hacer pipí. Él no puede fabricar la pipí para orinarla. Entonces,
esto no funciona. Y la falla cardíaca tampoco, porque al perder tanto líquido tan rápido puede descompensar al paciente. Entonces, como que no good. Otro medicamento que actúa en el túbulo contorneado proximal es la acetazolamida. Este es un inhibidor de la anhidrasa carbónica. Entonces, lo que causa es la diuresis de sodio junto con bicarbonato y disminuye la cantidad de bicarbonato que tiene el cuerpo guardado. Entonces, este se utiliza para glaucoma, para alcalosis metabólica, es decir, para un paciente que el pH esté más de 7.4 en la sangre, para mal de altura, muy importante, para hipertensión intracraneal idiopática, porque disminuye la producción de líquido cefalorraquídeo en los plexos coroides, y también se utiliza para alcalinizar la orina. Esta alcalinización se utiliza para aumentar la excreción de drogas que son ácidas. Entonces, los efectos adversos son muy importantes. Por ejemplo, puede causar acidosis tubunal renal, parestesias, puede causar alergia a las sulfas, hipocalemia, o sea, hipopotasemia. Puede también causar la formación de piedras de cálculos renales, principalmente compuestos por calcio y fosfato, o sea, juntos. Y puede causar acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque yo estoy disminuyendo, yo estoy botando las reservas de bicarbonato que tiene mi cuerpo guardado. Entonces, algo muy importante, algo para lo que se usa más que para sus efectos diuréticos en sí, es para el mal de altura. Se utiliza como profilaxis. Por ejemplo, tú vas a subir al Pico Duarte, sí, tómate esta pastillita primero, para evitar que el cuerpo pase mal el proceso de adaptarse al cambio de altura, al cambio de presión de oxígeno y te dé una acidosis. Otros medicamentos que estos son mucho más usados, así como que es más común tú verlos, son los diuréticos de asa, que son furosemida, bumetadina, torsemida, y ácido etacrínico. Entonces, los primeros tres son sulfa y el ácido etacrínico no es sulfa. ¿Por qué eso es importante? Porque si un paciente, por ejemplo, yo decidí poner acetazolamida porque era lo único que yo tenía y me hizo alergia, entonces yo no puedo ponerle una furosemida porque son sulfas, o sea, causan alergia a sulfas los dos. Entonces es probable que la sulfa haya sido el componente alérgico o alérgeno para el paciente de la acetazolamida y yo no me puedo arriesgar con la furosemida. La mejor opción sería ponerle ácido etacrínico. Estos medicamentos actúan inhibiendo el cotransporte de sodio, potasio, 2-cloro, o sea, inhibiendo que estos iones que se mueven con ayuda uno del otro se muevan, especialmente en la parte gruesa del asa ascendente de Henle. Entonces, esto causa una diuresis mucho más. Son los diuréticos que más diuresis causan, o sea, son los que tienen mayor efecto, son los que tienen más fuerzas, y si le dicen no, que el paciente está usando un diurético y está orinando mucho más, normalmente furosemida es una diuresis muy significativa. Es importante saber que para manejar la hipertensión y para ayudar a aumentar la diuresis también, ellos ayudan a lo que es la liberación de prostaglandinas en la arteriola aferente. Entonces abren la arteriola, aumentan el flujo sanguíneo al riñón y eso ayuda a disminuir la presión arterial. También ayuda a aumentar el flujo de salida por la orina. ¿Por qué esto es importante recalcar? Porque pueden ser inhibidas estas prostaglandinas por los AINES igual que cualquier otra prostaglandina. Los usos. Se utiliza mucho en estados edematosos donde el paciente tiene mucho edema, como falla cardíaca, como cirrosis, como síndrome nefrótico, edema pulmonar número 1. Puede utilizarse para hipertensión, en especial si estamos hablando de lo que es una crisis hipertensiva. Y funciona muy bien para la hipercalcemia porque los diuréticos de asa aumentan la excreción de calcio. Son ototóxicos, es decir, que el paciente puede empezar a presentar
sordera u otros síntomas relacionados con el oído. Causan hipocalemia, hipomagnesemia, deshidratación, ya hablé de su alergia a la sulfa. Pueden causar alcalosis metabólica, nefritis intersticial o gota, un ataque de artritis gotosa. El ácido tacrínico es básicamente lo mismo, pero no es sulfa. Ya, básicamente eso, y es más ototóxico, porque como a él le quitaron la oportunidad de brillar con las sulfas, él decidió que le iba a brillar en ese oído a como diera lugar. Vamos entonces con las tiacidas. Las tiacidas son hidroclorotiacida, clortalidona, un grupo más, bien bacano. Entonces, estos inhiben la reabsorción de sodio y cloro, y en especial lo hacen en el túbulo contorneado distal. Ellos también disminuyen lo que es la excreción de calcio, o sea, aumentan su reabsorción, disminuyen su excreción, eso se va a quedar ahí más tiempo. Se utilizan para hipertensión, son uno de los primeros fármacos de primera línea para la hipertensión. Se puede utilizar para falla cardíaca, para hipercalciuria idiopática, es decir, para el paciente que por ninguna razón, por no reason, sabrá Dios, usted ha decidido que usted va a orinar calcio, pues vamos a recuperar ese calcio, vamos a disminuir su excreción. Se utilizan antiacídicos. Se utiliza también para diabetes insípida nefrogénica, aunque suene contradictorio porque estos pacientes, tienden a orinar mucho, pero se utilizan para la nefrogénica. Y también son buenos para la osteoporosis, por esto de disminuir la cantidad de calcio que se excreta. Entonces, como efecto adverso, estos pacientes, algo importante, otro uso es, por ejemplo, para la recurrencia de cálculos renales compuestos por calcio. Yo lo que hago entonces es evitar la excreción para evitar que el calcio se siga pegando ahí en el riñón. O sea, las piedras se forman porque un material, especialmente calcio, va al riñón, no se puede excretar y se queda ahí. Y va llegando más y se va pegando y se va pegando y se van pegando hasta que forman una estructura más grande y sólida, que es el cálculo. Entonces, ¿qué yo hago? Yo me tomo esta clase de medicamentos que lo que hacen es evitar que vaya más calcio a pegarse allá, y por lo tanto disminuye la recurrencia, disminuye la formación de nuevas piedras. Efectos adversos: hipocalemia, alcalosis metabólica, como prácticamente todo aquí, porque la alcalosis metabólica es algo bacano de formar, hiponatremia, hiperglicemia, hiperlipidemia, hiperuricemia e hipercalcemia. Esas 4 forman el hiperglu, que podemos ver aquí. También es importante saber qué es alergia a las sulfas. Se relacionan también con la toxicidad por litio. Un paciente que está tomando litio, lo mejor es uno evitar las tiacidas porque puede aumentar lo que son los diferentes efectos adversos. Y también se les ha dado algunas relaciones con lo que es galactorrea y disminución de la secreción de la insulina, así como aumento de su resistencia. Hay otros medicamentos que son los ahorradores de potasio. Tienen que saber que aunque es un grupo de 4 medicamentos, este se divide en 2 y 2. Un grupo que está compuesto por la espironolactona y la eplenorona, que estos son antagonistas competitivos de los receptores de aldosterona. Es decir, ¿se acuerdan cuando estábamos hablando de antihipertensivos que hablamos de la renina, bloqueadores de renina, bloqueadores de la ECA, bloqueadores de la angiotensina 2? Pues de los creadores de estos fármacos llega en vivo y a todo color bloqueadores de los receptores de aldosterona, espironolactona y eplenorona. Por otro lado, también ahorradores de los canales ahorradores de potasio, pero nada que ver con la aldosterona, tenemos los bloqueadores de los canales de sodio, que son triamtereno y amiloride. Todos estos fármacos actúan en el túbulo colector cortical. Mecanismos diferentes, pero en el mismo lugar.
Entonces, ¿para qué se usan? Los bloqueadores de la aldosterona se pueden utilizar para el hiperaldosteronismo, lógico. Para la ascitis hepática es muy buena la espironolactona. Es uno de los primeros medicamentos y es muy bueno para insuficiencia cardíaca también y postinfarto, porque inhiben lo que es el remodelado cardíaco. Entonces, al inhibir el remodelado cardíaco, inhibe que se den estos efectos adaptativos que a la larga son menos beneficiosos. Entonces, se utiliza también para diabetes insípida nefrogénica, principalmente la amilorida, y los bloqueadores de aldosterona también se consideran antiandrógenos. Recordando esto de que son antiandrógenos, entonces vienen algunos efectos endocrinos que son súper importantes y que son más comunes con la espironolactona que con la eplenorona. Estos efectos son ginecomastia, hipogonadismo, disfunción eréctil, o sea, todo lo que un hombre debe tener, pues no lo puede tener, y todo lo que no debería tener, como senos, como mamas, lo tiene. Entonces, estos medicamentos también pueden causar hipercalemia, porque si tú ahorras mucho de algo, entonces tú vas a tener mucho de esto, y en este caso es potasio. Y esta hipercalemia es importante porque puede desencadenar arritmias. Es importante saber también que triamtereno, como casualidad, inhibe la dihidrofolato reductasa, por lo tanto, puede causar anemia. También disminuyen la secreción de hidrógeno debido a que este tiene un cotransporte con el potasio, por lo tanto, pueden causar acidosis metabólica. En fin, esto sería todo por parte de los diuréticos.